Bueno, chicos, la verdad es que decidí el otro día, bueno, me atrasé haciéndoles el cuestionario y la verdad es que después me acordé de que el tema anterior venía muy relacionado con este, que es, les doy como una especie de, como de definiciones que ustedes, algunas están sacadas del libro y vamos a interrelacionarlas entre sí, porque lo importante de esta unidad, que me interesa que sepan, es que ustedes puedan interconectar estos tres términos que tienen mucho que ver con nuestras carreras, con las que estudiamos, la ciencia, la técnica y la tecnología, ¿sí? En base a las definiciones vamos a encontrar que hay cierto terreno en común y que si bien son independientes entre sí, también hay un campo que se interrelaciona. Bien, a ver, ustedes no van a poder ver una parte de esto porque está ahí. Bueno. Como habíamos dicho, la ciencia es un conjunto de conocimientos de carácter racional y sistemático. Como dijimos, es un conocimiento ordenado, que está ordenado y estudiado por la epistemología, que es aquella que nos va a dar los distintos métodos para asegurarnos que el conocimiento obtenido sea un conocimiento científico y el cual tiene un montón, como vimos en las diapositivas anteriores, tiene que cumplir con todas esas características que habíamos dicho, que tiene que ser racional, que tiene que ser abierto, que tiene que poder comunicarse, y todas esas características que tiene cualquier tipo de conocimiento científico, ¿sí? Todos estos conocimientos se obtienen mediante la aplicación de determinada metodología, como habíamos dicho, y la idea siempre es tratar de comprender o de actuar sobre una realidad alrededor nuestro, poder prever un futuro y lograr un mayor bienestar para el ser humano, ¿sí? Esa es la finalidad en sí de todos los conocimientos que se adquieren por medio de la ciencia. Cuando hablamos de tecnología, decimos que la tecnología es el resultado de relacionar la técnica con la ciencia, ¿sí? Y a su vez también se relacionan con una estructura económica y sociocultural, porque no van a ser las mismas tecnologías aplicadas, depende de la cultura, del país y de las necesidades que tiene cada territorio. Por dar un ejemplo burdo, nosotros no tenemos una tecnología preparada, por lo menos acá en Mar del Plata, para no tenemos barredoras de nieve, porque dicho y hecho es una tecnología que nosotros no necesitamos porque no nieva, salvo en aquella única instancia. Entonces, hay ciertas tecnologías que no son aplicables dentro de lo que es nuestro territorio, nuestra cultura o sociedad dentro de lo que es la ciudad de Mar del Plata. Pero en otros lados sí tienen que estar preparados y tener tecnologías y técnicas y maneras de poder sobrevivir a una nevada, a una ventisca o cualquier tipo de cuestiones naturales de la sociedad en las que están inmersos. También podemos decir que son un conjunto de conocimientos que se aplican a la lógica y de manera ordenada, y que nos permite también la tecnología, como decíamos, modificar el entorno, no solamente el entorno físico, sino un entorno virtual, que ese es el que estamos utilizando hoy en día, ¿no? Se utiliza demasiado, cada día agarra un campo más grande dentro de lo que son las aplicaciones. Bien, para darle un origen a la palabra tecnología, surge aproximadamente en el siglo XVIII, en donde la técnica, como vamos a ver ahora después cuando les doy bien la definición de técnica, cuando decimos la técnica que era históricamente empírica, es porque una de las características que tiene la técnica es que es transmisible de persona a persona. Si no requiere, vos para aprender una técnica no requerís sencillamente de un conocimiento previo. ¿Sí? Vos lo podés hacer de una manera y mientras vos lo hagas metódico siempre de la misma manera, y cumplas con los pasos de la técnica, vas a obtener siempre el mismo resultado, ¿sí? Y la tecnología surge al enfocar determinados problemas que daban estas técnicas de hacerlo de manera, como yo les digo, sistemática y siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque al hacerlo de esa manera había cierto conocimiento, cierta concepción científica que no se llegaba a aplicar como corresponde.
Entonces, como que la tecnología se frenaba porque la técnica, quienes la estaban utilizando, no podían utilizarlo más allá de los conocimientos y hacer siempre las cosas de la misma manera, utilizando la tecnología de esa manera. Entonces, cuando decimos que la tecnología utiliza el método científico, lo utiliza de la misma manera que la ciencia, ya que comprende un saber sistematizado y pero relacionándolo siempre con un nivel práctico y un nivel conceptual dentro de lo que son los saberes científicos. Ahora, como vamos a ver, la técnica son un conjunto de saberes prácticos y de procedimientos que nosotros realizamos de manera sistemática para obtener un resultado. Como yo les había contado en un principio, y se los puede contar cualquiera de sus otros profesores técnicos, en un principio nuestra carrera, la radiología, era un saber empírico, o sea, antes los enfermeros, inclusive monjas, dependiendo del lugar donde estuviera el centro de salud, eran quienes realizaban las radiografías. Una persona se iba transmitiendo de persona a persona, la persona que sabía utilizar el equipo le enseñaba a una tercera y le decía, tenés que apretar este botón, poner este valor, y acomodar al paciente de esta manera. Entonces lo hacían siempre de esa manera, y ellos obtenían el resultado. El resultado era esa radiografía, pero ellos no podían ni explicar el funcionamiento, ni la física, y cuando había ciertas variables, como el tamaño del paciente, como cuestiones anatómicas que el paciente no podía llegar a cumplir debido a una lesión, ahí el resultado no era el óptimo, y es donde se frenaba el resultado, la obtención de ese resultado como correspondía, debido a que es un saber solamente técnico y no tiene un trasfondo conceptual como veníamos viendo en lo que es la tecnología y de la ciencia. Requiere de una destreza manual o de una destreza intelectual, o sea, con que vos puedas aprender los pasos y repetirlos, no hay ningún problema. Las técnicas son transmisibles, como les vendría diciendo, y es creativa. El hombre no se limita simplemente a repetir los procedimientos, sino que busca desarrollar nuevos, pero también para desarrollar nuevos, ¿qué necesitamos? Tener ese trasfondo conceptual y ese trasfondo que nos está brindando hoy en día la tecnología con sus avances y la ciencia con el resultado del conocimiento que tenemos hoy en día y que vamos aprendiendo día a día. Entonces, cuando decimos que se relacionan desde el punto de vista de las actividades. Por ejemplo, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de que su actividad principal es la investigación. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de que su principal actividad es el desarrollo, y de la técnica la ejecución, ¿sí? Entonces están relacionados desde el punto de vista de que, como decimos, la ciencia la investiga, la tecnología la desarrolla y la técnica la aplica, la ejecuta, ¿sí? Y cuando hablamos de un producto final, estamos hablando de que la ciencia nos brinda los conocimientos, la tecnología nos brinda los bienes, y la técnica es lo que nos va a permitir que esos conocimientos y esos bienes se conviertan en un servicio, ¿sí? Un servicio, ya sea que un servicio de salud que lo va a utilizar el público, o cualquier otro tipo de servicio, pues se puede aplicar a cualquier área o ámbito de cualquier ciencia técnica o tecnología aplicada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ciencia, técnica y tecnología, hablamos de que, como veníamos diciendo, de la necesidad de conocer y de comprender, también tenemos la necesidad de controlar y modificar este entorno. Entonces, cuando hablamos de necesidades de conocimiento y de comprender, decimos que hay un objeto de curiosidad, que es el campo de la ciencia, y a la hora de controlar y modificar, hablamos que es un campo de acción, que es el campo de la técnica y la tecnología. Y estos dos, como veníamos diciendo, siempre se van a estar relacionando entre sí. Entonces, cuando decimos necesidad de conocimientos, hablamos de una motivación, que es como venimos diciendo desde el principio del capítulo, esa motivación del ser humano por querer conocer y entender el entorno. Después llegamos a lo que es una investigación científica, que es una actividad, y como siempre tenemos un resultado final, que el resultado final es el producto. En este caso, cuando estamos hablando del campo de la ciencia, vamos a tener la necesidad de conocimiento, la investigación científica y los conocimientos científicos. Cuando hablamos de técnica y de tecnología, vamos a hablar de satisfacción de necesidades,
desarrollo, diseño y ejecución para obtener bienes y servicios que van a ser el producto final, ¿sí? Fíjense que tenemos, si ustedes comparan las dos diapositivas, van a ver que dentro de la ciencia tenemos siempre lo mismo, tenemos motivación, actividad, producto, y en el caso de la técnica y la tecnología, obtenemos, lo podemos dividir en motivación, actividad y producto, pero dentro de lo que es la aplicación y la acción de los conocimientos obtenidos por medio de la ciencia. Entonces, cuando hablamos del campo de la tecnología, decimos que responde al deseo y a la voluntad del hombre de la transformación de su entorno y de transformar todo aquello que lo rodea con la necesidad de buscar mayores comodidades y de satisfacer sus necesidades y deseos. Entonces, es una voluntad de hacer, de construir, de concebir, crear, fabricar. Y el producto resultante, una vez que se realiza, se puede convertir en una técnica que nos va a dar como un resultado, una vez que se aplica por seres humanos, en bienes, servicios, métodos o distintos procesos que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana y satisfacer esas necesidades que siempre tiene el ser humano, que siempre encuentra esa cosita que quiere conseguir, ¿sí? Acá les voy a presentar, les hice unos cuadritos en donde tienen unas comparativas de distintos puntos entre lo que es la técnica y la tecnología. Van a ver que la técnica abarca todos aquellos conocimientos técnicos y las herramientas con las que podemos realizar esta actividad. En cambio, la tecnología toma en cuenta los conocimientos científicos, la estructura, la aplicación sociocultural, porque como yo les decía, dependiendo de la tecnología, el lugar donde se va a aplicar y la forma en la que se va a aplicar. Capaz que una tecnología en una sociedad no sirve, en la otra sí, o para que sirva en una segunda sociedad es necesario que se hagan ciertas modificaciones, ¿sí? Entonces la tecnología siempre va a estar muy relacionada con el entorno, con la aplicación y con esos conocimientos y con la aplicación sociocultural y de lo que se requiere en ese periodo de tiempo y en ese lugar preciso, ¿no? Cuando hablamos de técnica, entonces tenemos el cómo hacer las cosas, estamos hablando de un accionar pura y exclusivamente, cuando en la tecnología estamos hablando de un porqué, de por qué hacerlo de una manera y no se puede hacer de otra, y obtener de esta manera cada vez más avances dentro de lo que es el ámbito de la tecnología. Podemos decir que, como les habíamos dicho, históricamente la técnica siempre fue empírica, salvo hoy en día que se relaciona, en la mayor parte de los ámbitos, se relaciona con un conocimiento de trasfondo basado dentro de lo que son los métodos científicos y la aplicación de nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de tecnología hablamos de procesos que involucran, como yo ya les venía diciendo, no solamente las técnicas, sino que también van a involucrar el marco económico y sociocultural. Cuando hablamos, a ver, esperen que les voy a correr esto, ahí, cuando hablamos de una comparación entre lo que es ciencia y tecnología, hablamos de que la ciencia, su producto final, como habíamos dicho, era el conocimiento, y que la tecnología se ocupa más que nada de las acciones. En el caso de la ciencia, siempre busca entender la naturaleza de las cosas, buscar una respuesta racional y ordenada del hombre por conocer y explicar el mundo físico, ¿sí? Y en un principio, como ya habíamos visto anteriormente, la ciencia se relacionaba mucho con la filosofía. En cambio, la tecnología se busca siempre una forma de hacer las cosas de cada vez más eficientes en el menor tiempo y obteniendo un mayor resultado. Si bien también es ordenada y racional, pero siempre basada en intentar transformar y generar nuevas tecnologías que nos permitan hacer las mismas, llegar al mismo objetivo de manera más sencilla o más rápida. Y como lo pueden ver ahí, dice, la técnica era el arte del artesano, no tuvo una vinculación con la ciencia,
fabricaba herramientas sin conocer la estructura interna. La máquina a vapor precedió a la termodinámica. Esto se refiere a que ese proceso, esas tecnologías que en un principio no tenían una base dentro de lo que son los conocimientos científicos, la tecnología, como veníamos diciendo, relaciona todo eso no solamente de utilizar los conocimientos que se adquieren y las técnicas que ya estaban aplicadas, sino que aplicarlas de manera, como siempre decimos, más eficiente, en menor tiempo, de una manera más sencilla, porque muchas veces también se busca que ya sea una computadora o una aplicación, lo haga de manera más fácil de como lo podríamos hacer nosotros manualmente o mentalmente, ¿no? Entonces podemos decir que en la actualidad la ciencia y la tecnología son interdependientes y el desarrollo tecnológico depende de los conocimientos de los conocimientos científicos y viceversa. O sea, no solamente la tecnología depende de la ciencia, sino que la ciencia también depende de la tecnología, ¿sí? Porque en base a los conocimientos obtenidos de la ciencia se amplía cada vez más la aplicación de nuevas tecnologías dependiendo de en dónde le encontramos ese nicho o esa posibilidad de aplicarla de alguna manera nueva o distinta o mejor. Bueno, esta es la continuación del cuadrito porque no me entraba todo en una sola diapositiva. Como veníamos diciendo, está vinculada la ciencia está vinculada al conocimiento y la tecnología está vinculada a un desarrollo socioeconómico y un poder político también. La ciencia tiene, como habíamos dicho en las diapositivas anteriores, tiene un carácter universal. O sea, a la ciencia no le interesa si estamos o sea, los conocimientos científicos son los mismos en China y acá. Pero en el caso de la aplicación de tecnologías, esa cuestión, como habíamos dicho, socioeconómica y de territorio y de clima y de distinto tipo de cultura, siempre va a variar debido a que las necesidades del ser humano en distintos territorios están modificadas, ¿no? Como una característica que es muy importante que sepan es que la ciencia, como habíamos dicho, siempre utiliza el método científico. Si bien la tecnología también es aplicada y desordenada, utiliza cualquier método. Puede ser que sea científico, puede ser que no lo sea, pero si funciona, porque como estamos hablando de un accionar, si funciona se va a utilizar, ¿sí? Lo importante es el éxito y la obtención de una nueva tecnología y de ese producto al que llegamos, en el caso de la tecnología. Cuando sabemos que en la ciencia, como habíamos visto, lo más importante era que el conocimiento sea un conocimiento válido, un conocimiento que sea comprobable y que sea verificable. Entonces, cuando hablamos de diferenciación, de grandes diferencias entre lo que es la ciencia y la tecnología, podemos decir que la tecnología oculta sus hallazgos, porque siempre hablamos cuando hablamos de tecnología hablamos de patentes, de aplicaciones, de desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, si hay algún científico que está desarrollando alguna tecnología, siempre quedan como guardadas hasta ver cómo se aplican, cómo se mejoran, y siempre hay competidores, tenés otros científicos u otros investigadores que están tratando de desarrollar la misma tecnología que sea mejor que la tuya. Entonces, una de las características principales que tiene la tecnología es que no es pública, no es algo que se publican los resultados después, y especialmente cuando hablamos de patentes, y estamos hablando de un comercio y de un intercambio de cuestiones políticas y económicas. Entonces, si uno publica todo, se lo pueden copiar. Ahí es donde empezamos a hablar de cuestiones de patente, de marca registrada, de distintas cuestiones legales. En cambio, como habíamos visto, la ciencia y el conocimiento científico es totalmente público, o sea, se publica y se tiene que poner se puede poner a prueba por distintos investigadores de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es una de las mayores diferencias que tiene la ciencia con la tecnología. Para mí es la más grande de las diferencias que hay.
sino que la ciencia en las características principales es comunicable, como habíamos dicho, y es pública, y en cambio las tecnologías no. Las tecnologías siempre estamos hablando de un intercambio económico y de un resultado final que termina en el desarrollo y por ende la venta y comercialización de un servicio, de un producto o una necesidad para lo que son las distintas sociedades. Entonces, voy a volver a mover esto. Cuando hablamos del método, estamos hablando de formas de ordenar y de llevar un procedimiento que son procedimientos que sigue un investigador para hacer su actividad y poder obtener y decir y comprobar de esa manera que el conocimiento es científico. Esperen que perdón, tenía un mensaje y no lo había visto. Entonces, el método, cuando hablamos distinto de los métodos, son aquellos métodos, como habíamos visto, que estaban dados y estudiados por la epistemología. Son distintos pasos y procedimientos que tiene que seguir el investigador para su actividad científica, para la obtención de ese conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos distintos métodos. Tenemos un método deductivo, así a grandes rasgos, donde el proceso de deducción se generalizan descripciones y explicaciones inducidas para tratar de llegar a nuevas situaciones, aunque todavía no se han observado. Es decir, se genera primero la teoría, luego una hipótesis, recién ahí llegamos a lo que es la observación, y si la observación confirma la teoría y la hipótesis, llegamos a lo que es una confirmación, ¿sí? Estamos hablando de, primero, una forma de utilizar un método que es, en un principio, principalmente en sus primeros pasos, solamente racional, solamente mental, por decirlo de alguna manera, y luego se pasa a lo que son los pasos de experimentación, confirmación, hechos, validación, evidencias y demás. ¿Sí? Esas son las características principales que tiene el método deductivo. Primero, la parte pensante, la parte racional, y luego la parte experimental y práctica. Y luego se lleva a una confirmación o a generar una nueva hipótesis y empezar de nuevo el ciclo, ¿no? Esa es una característica que tiene el método deductivo. Y cuando hablamos de método inductivo, que claramente es la contraparte, estamos hablando de un proceso que parte de premisas particulares para llegar a conclusiones generales. Es decir, fíjense, en este caso lo tenemos al revés, empezamos de abajo hacia arriba. Primero observa, al observar trata de buscar patrones, cosas que siempre se dan de la misma manera. Una vez que encuentra un patrón dentro del campo de observación, va a llegar a una hipótesis tentativa, o sea, a lo que le parece que puede ser que esté provocando ese patrón o ese efecto en la naturaleza que está estudiando, y en base a eso se va a generar y se va a presentar una teoría. ¿Sí? Cuando lo vemos, perdón, se me fue para atrás. Cuando lo vemos, que después ustedes cuando empiecen a leer el próximo capítulo del libro, van a ver que se presenta de manera de que el método deductivo parte de una teoría simple, de una premisa simple, para llegar a, el método inductivo parte de teoría, de algo simple, observa mucho, y en base a eso llega a una conclusión general. Y en el método deductivo es al revés. Primero se saca una conclusión general, y en base a eso se va llegando a una conclusión cada vez más ínfima debido a la observación, ¿sí? La observación es lo que permite hacer que esas teorías y esas hipótesis de alguna manera se empiecen a disminuir en un núcleo cada vez más chiquito. Van a ver que, no sé si alguno ya lo leyó, cuando leen el libro, por ejemplo, les da una explicación
de pensamiento o de premisa dentro de lo que es el método deductivo, estamos hablando, por ejemplo, que decimos, todos los libros de física son grandes. Este es un libro de física, este es un libro grande. Entonces, en base a una generalización en donde vos podés decir que todos los libros de física son inmensos, imposibles de leer, decís, ah, no, este también es un libro de física. Entonces, podés llegar a la conclusión de que ese libro es un libro grande, complicado, difícil de leer, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de método inductivo, es al revés. Entonces vos decís, este libro de física es un libro de física difícil de leer. Este otro libro también es de física y es difícil de leer. Y el tercer libro es de física y es difícil de leer. Entonces la conclusión, ¿cuál es? Que todos los libros de física son grandes y son difíciles de leer, ¿sí? Esas son las dos diferencias en estos dos métodos distintos que vamos a estar viendo más en fondo. Esto es como una introducción al próximo capítulo del libro, porque van a ver que lo anterior y la comparación entre ciencia, técnica y tecnología no está en el libro. Eso se lo dejo para que lo saquen de acá del Power y lo lean tranquilos. Así que, y esto es una introducción para que cuando empiecen a leer el próximo capítulo no se les complique tanto entenderlo, porque cuando empieza a hablar el escritor tiene una forma de darlo como mezclado, lo que es el método inductivo y el método deductivo. Entonces a veces cuando lo empiezan a leer sin esta explicación, a veces genera duda. Bien, acá tiene una pequeña comparativa entre lo que es el método inductivo y el método deductivo. También lo dejo para que ustedes lo lean tranquilos, son distintas cosas, igual después las van a tener explicadas, como les digo, en el libro. Y con eso sería el tema de hoy, chicos. ¿Cómo vienen hasta acá? Perdonen siempre el que hable tan rápido, pero vieron que esto de que Zoom me quiera cortar las clases a los 40 minutos me hace correr como loca. Bien. Bien, profe, supongo que cuando volvamos a ver el Power vamos a entender mejor igual. Bien, igual yo como siempre les subo la clase por si les queda alguna duda, después la pueden llegar a reescuchar. Cualquier cosita me escriben y la idea es hacer un cuestionario que lo voy a preparar mañana a la mañana. Ya lo empecé, me quedan hacer 4 preguntas más. Mañana lo termino, en donde van a tener que sacar información de este Power, del anterior y bueno, y de la lectura del libro sobre lo anterior, ¿sí? O sea, no quieran empezar a leer ya el siguiente capítulo del libro porque les va a ser mucho, ¿sí? Solamente con lo que está en este Power, esto es como un complementario del libro para explicar algunas cositas, y el Power anterior con lo que veníamos viendo del libro en la clase anterior, ¿sí? Buenísimo, profe. Así que bueno, yo mañana les voy a subir el siguiente cuestionario, el cuestionario 3. A ver qué me están preguntando, algunos de los chicos que no tienen micrófono. Bien, así que en base a eso van a tener que realizar el cuestionario. Como siempre van a tener, creo que les puse fecha cuando lo configuré, creo que les puse fecha, creo que está como de 7, así que tienen tiempo de hacerlo, no se preocupen. Y como siempre, recuerden que si tienen dudas, traten de tenerlo leído antes de arrancar el cuestionario, cosa de ustedes ya saber más o menos de dónde sacan la información, o si hay algún tema que a ustedes les genere duda, que puede estar la pregunta en el cuestionario, que tengan tiempo de escribirme a mí, a ver si les puedo dar una mano o explicarles de alguna manera, ya sea por medio del Classroom o por medio de un mail, cualquier duda que haya surgido, ¿sí? De la lectura. Bueno, acá ya me están saliendo los cartelitos de que se nos cierra Zoom, así que si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, ya vamos terminando y los veo la semana que viene. Bueno, profe, chao. Nos vemos, chicos, cuídense. Perfecto, profe, chao, nos vemos. Chao, chicos, cuídense mucho. Cualquier cosa me escriben, no se olviden.